Esto es el noticiero internacional Noti News con Randy Prieto. Estamos de vuelta en Noti News, el noticiero de la comunidad. Empezamos esta emisión con el debate que se está dando en Venezuela sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Desde hace una década, en Venezuela se busca una reforma del Código Civil para aprobar el matrimonio igualitario. Desde el 2014 reposa en el Parlamento un proyecto de ley que parece estar engavetado, razón por la que algunos venezolanos como Cody Campos se han casado en el extranjero. El año pasado el presidente Nicolás Maduro pidió en la asamblea que se considerara el tema, pero recientemente indicó que no está entre las prioridades. Ahora les compartimos el listado de los países donde el matrimonio igualitario es legal. Los últimos países en aprobar el matrimonio igualitario son Suiza, Japón y Chile. Esperamos que Venezuela y los demás países que faltan den este paso hacia el progreso y el reconocimiento de los derechos que tienen todos los ciudadanos. Pero bueno, pasemos ahora a los temas musicales porque les vamos a hablar del reconocido rapero Lil Nas. Alcanzó el éxito y recibió miles de elogios luego del lanzamiento de su álbum debut Montero. Este éxito ha sorprendido a sus fanáticos, pero también le ha hecho pasar un mal rato a sus enemigos y detractores. ¿Recuerdan ustedes que uno de sus detractores intentó condenar al rapero, quien recientemente fue nominado al premio LGBTQ Nation Heroes Award por usar un vestido en los premios Music Awards? ¿Sí lo recuerdan? Pues les contamos que este sujeto creó un meme comparando a los raperos antiguos con las nuevas generaciones del rap. Su intención era demeritar el trabajo de los raperos modernos como comentarios déspotas y bastante ofensivos. Este meme llegó a Nas, quien de manera respetuosa pidió que no se compartiera más este tipo de contenido ofensivo. ¿Pueden dejar de difundir esto?, dijo Nas. Luego, el artista en un tono jocoso decidió corregir el meme y a través de su cuenta de Twitter le hizo una sugerencia a su detractor. Difunde esto en su lugar en un ángulo mucho mejor, escribió el artista junto con una versión actualizada del meme que tenía una imagen con mejor resolución donde el cantante luce el mismo vestido. A veces los detractores no se dan cuenta que al tratar de desprestigiar a los artistas, ocurre todo lo contrario. Muchos de ellos se vuelven tendencia. Y hablando de artistas, Jake Gyllenhaal habla sobre el estigma de interpretar a un personaje gay en El secreto de la montaña. Reflexionemos un poco sobre el debate de actores heterosexuales en papeles queer. Jake dijo: parte de la medicina de la narración es que éramos dos tipos heterosexuales interpretando estos papeles. Muchos estuvieron en desacuerdo, pero aclaró que los personajes gays no son solo para personas homosexuales, pues asegura que se sintió identificado con el personaje y que independientemente de lo que pensaran, para él siempre es y será un reto interpretar este tipo de papeles. Ahora pasemos un poco a la sección más esperada de nuestro programa. Les vamos a presentar la cápsula de Dráxula. Veámosla. Muchas gracias, Randy. Hola a todas, todos, todes y todis. Mi nombre es Mr. D y les traigo una super cápsula súper interesante que les va a encantar. Y hoy les traigo un dato importantísimo y preocupante, pues a la fecha de hoy aún existen 5 países donde castigan con pena de muerte a las personas por ser homosexuales. Inaceptable. En la cabeza de la lista está Arabia Saudita. Este país de Medio Oriente no tiene una legislación penal codificada, pues se utiliza la ley islámica del Sharia.
Aunque se supone que las relaciones sexuales entre hombres son consideradas un delito menor, el documento Homofobia de Estado, publicado por la ILGA, nos explica que las relaciones extramaritales sí son castigadas con la pena máxima. Les recuerdo que el matrimonio homosexual no está permitido en Arabia Saudita, haciendo que cualquier relación sexual entre personas del mismo sexo sea considerada una relación extramarital y por ende castigada con la ejecución. Uno de nuestros televidentes nos envió un artículo súper importante sobre el siguiente país, y ese es Irán. Irán es otro país que basa su legislación en la ley islámica. El Código Penal Islámico iraní condena con pena de muerte el delito de sodomía. Según el artículo 233, capítulo 2, el libat será castigado con pena de muerte a la parte pasiva. Sin embargo, a la parte activa será castigado con 100 latigazos, si no está casado o si el acto no fue forzado. En caso contrario, también aplica la pena máxima. En algunos casos, la edad de los involucrados y su situación personal pueden ser considerados para atenuar la sentencia. Varios organismos internacionales han manifestado su preocupación al ver la posibilidad de que los acusados sean condenados a muerte sin contemplación alguna. El siguiente país en esta terrible lista es Sudán. Aunque las medidas no son tan severas como en los países anteriores, el Código Penal publicado en 1991 condena la sodomía como un delito. Está prohibido hablar abiertamente sobre orientaciones diferentes a la heterosexualidad, y aquellos hallados culpables por sodomía la primera vez serán castigados con 100 latigazos. Aquel que reincida en este delito por tercera vez podrá ser condenado a muerte. Aunque el gobierno de Sudán ha mostrado su cara receptiva a las sugerencias de países como Chile y Honduras, siguen sin modificar sus políticas contra la población LGBTI. Yemen es otro país donde la homosexualidad es considerada un delito y puede ser castigado con pena de muerte, según el Código Penal publicado en 1994. Los varones casados que sean hallados culpables del delito de homosexualidad serán castigados con la muerte por lapidación. Por último está Mauritania, un país al norte de África. En este país, el Código Penal condena a muerte por lapidación a cualquier hombre que cometiere actos indecentes o contra natura con una persona de su mismo sexo, como se explicitó en el artículo 308 de dicho Código Penal. Y este fue el Drácula por el día de hoy. Se despide de ustedes Mr. D. Vamos a darle el paso a Randy. Bye. Les quiero contar que me encantó esta cápsula y como siempre esta es la sección que más reflexiones nos deja sobre los retos que deben enfrentar la comunidad LGBTQ. Ahora veamos un poco la famosa marca de gaseosas Sprite. Celebra el orgullo gay y con estas imágenes me despido. Recuerden, nos vemos en un próximo capítulo de Naughty News y si quieren saber un poco más de nuestras increíbles noticias pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm,